Esta semana se conoció el fallo del Tribunal Constitucional con relación a una de las normativas que, si se quiere, despertaron mayor polémica en el ámbito universitario. Estamos hablando de lo que muchos conocen como la contrarreforma universitaria. Claro, en el Congreso se ha denominado la ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. Se vea como se vea, la decisión del Tribunal Constitucional es lo que nos interesa analizar en este momento y está con nosotros el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Bienvenido, RPP. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. ¿Qué le tiene que decir a quienes precisamente cuestionan este fallo, esta sentencia del Tribunal Constitucional y dicen que se está atentando contra el desarrollo de las universidades peruanas? Bueno, la reforma continúa. La reforma no se va a detener. Nosotros nos hemos pronunciado sobre un aspecto puntual y es la composición de la SUNEDU. Y básicamente porque esa es la consulta o a través de una demanda que se nos ha hecho llegar a nosotros como un órgano resolutor en materias de procesos de incondicionalidad. Y lo que hemos señalado es que haciendo una ponderación entre la autonomía universitaria y el interés del Estado, pues ciertamente la nueva composición es válida. En el derecho comparado en el mundo así ocurre, ¿no? Y por tanto el Estado además preserva un amplio margen de supervisión que no solamente la puede realizar en la SUNEDU, sino también por otros mecanismos que libremente puede desarrollar. Entonces, se cuestiona, por ejemplo, que ahora los representantes de las universidades públicas y privadas se convierten en juez y parte, porque la SUNEDU, en todo caso su consejo directivo, va a estar conformado por 2 representantes de las universidades públicas y 1 de las privadas. Sí, pero también van a estar integrados por... en realidad estaba integrado y quien dirigía la SUNEDU era un funcionario del Estado. Entonces, esa es la gran pregunta. Pero había concurso público, doctor Gutiérrez. Pero es un funcionario del Estado elegido por la PCM. Y por Dios santo, hemos escuchado durante días enteros, semanas enteros, cómo es que muchas veces se eligen estos concursos públicos para elegir a funcionarios, ¿no? Y vayamos a ver qué pasa en el siguiente gobierno o en el otro. Y no se puede, pues, así tampoco justificar una intervención grave a la autonomía universitaria. En consecuencia, la modulación que se está haciendo básicamente permite una participación más sólida de parte de los representantes de las universidades, pero también van a haber representantes del Estado. Está representante de CONCITEC, está representante de la CINEACI. O sea, hay representantes estatales que son mayoría inclusive, y que por lo tanto es una composición, yo diría, equilibrada. Esto no deja de lado el margen de supervisión del Estado. Háblenos, por favor, de esto de la modulación, que ha sido explicado también por magistrados del Tribunal Constitucional, pero, por favor, explíquenos Lo que usted, ocurre, doctor por ejemplo, en todas partes del mundo, los órganos de supervisión están gobernados por las propias universidades. En nuestro país, de acuerdo a lo que señala la Constitución, el Estado supervisa la calidad educativa. Y ese es su derecho supervisar, porque el Estado también concede beneficios tributarios, por ejemplo, a las universidades privadas. Sí, ¿no? Claro, les da la posibilidad de la reinversión tributaria. El Estado puede quitárselas. O sea, que considera que no se cumplen determinados estándares, por ejemplo. O sea, el Estado puede mantener su rol de supervisión, pero ciertamente aquí lo que estamos hablando es básicamente de la conducción de un proceso de calidad académica que es integral y que ciertamente la universidad, por las características científicas, las características de desarrollo del pensamiento, tiene que tener un amplio margen de libertad. Y dentro de ese amplio margen de libertad, el legislador ha establecido un modelo. Y ese modelo, repito, nosotros como Tribunal Constitucional, que no somos legisladores, básicamente compatibilizamos si es posible y es admisible con la Constitución. Y lo que hemos señalado es que sí es válido. Y más bien, y eso lo dijo el magistrado Ochoa, me parece, hace unos días atrás, más bien lo que hemos tratado es de poner énfasis en la interpretación de que los representantes de las universidades tienen que tener los pergaminos y la credibilidad académica necesaria. Pero esto es obvio. Es que lo hemos puesto de relieve. O sea, no es lo más relevante, digamos, de la sentencia, pero hemos puesto énfasis para poder señalar que pues tampoco no puede ingresar cualquier servidor a esta entidad, sino tiene que tener credenciales académicas universitarias para que pueda componer este organismo. A veces el agregado es importante porque es un mensaje. Y es el mensaje que hemos querido dar. Pero ciertamente, y eso es lo que la gente tiene que entender también, y sobre todo aquellos sectores que critican que el Tribunal Constitucional no es un legislador. El Tribunal Constitucional es un intérprete de la Constitución. Y dentro de esa capacidad de interpretación de la Constitución, lo que tiene que hacer es respetar la opción del legislador. Quien elegir es el Congreso. Que no nos guste es otra cosa, pero el legislador es el Congreso. Y así está diseñado por la democracia. Sí.
doctor Gutiérrez, sin embargo, esta demanda de inconstitucionalidad que presentó el mismo Congreso, claro, como demandante y como demandado, sí. ¿no es por decirlo menos extraña? Extraña debe ser, pero lo que dice la Constitución es que una demanda de inconstitucionalidad la presenta el 20% del número legal de congresistas. No dice si son los que votaron a favor o los que votaron en contra. Dice 20% pueden llevar la impugnación de una ley al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional lo pueden llevar inclusive, como también le escuché decir a la magistrada Pacheco, probablemente también a validar su ley. Lo que podríamos decir que este mecanismo es atípico. Y eso sí es cierto. Por decirlo menos. Es atípico. Pero por decirlo menos y más preocupante, es lo que se ha venido haciendo con esta ley. Un juez del Poder Judicial, a instancias de la propia SUNEDO, ha paralizado el proceso de elaboración de una ley. Eso es ilegal. Y eso es lo que deberíamos reclamar. Y yo no he escuchado a nadie decir cómo es que se puede paralizar el debate legislativo por la decisión de un juez. Y ciertamente darle una medida cautelar luego, ¿no? Sí. Increíblemente sustrayendo además competencias del Tribunal Constitucional. Porque el único órgano que puede suspender la vigencia de una ley de manera general es el Tribunal Constitucional. Aquí no solamente es atípico, sino yo diría hasta linda con lo irregular. Primero que se apruebe un amparo que paraliza las iniciativas legislativas que no ocurren en ninguna parte del mundo, salvo en Portugal, que hay control previo. Pero acá no existe ningún control previo. Acá existe la presunción de constitucionalidad. Solo cuando la ley es aprobada puede ser sujeta a impugnación. Y segundo, quien declara la suspensión de la ley es el Tribunal Constitucional, no un juez del Poder Judicial. Pero ahí nadie ha dicho ni siquiera que es atípico, ni tampoco que es irregular. Ya que hablamos de cosas que se han dicho, doctor Gutiérrez, las universidades han emitido un comunicado y le voy a leer algunas frases. Se señala en este pronunciamiento: la decisión del Tribunal Constitucional, cuya sentencia a la fecha aún no ha sido publicada, convalida la pérdida de la autonomía de la SUNEDU. Es lo que dicen las universidades del país. También, más abajo, en el tercer párrafo, señala: con la decisión del TC, del Tribunal Constitucional, se daña una de las pocas políticas públicas que durante 8 años ha dado resultados positivos. Están firmando la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cayetano Heredia, la del Pacífico y la Universidad de Lima. ¿Qué le responde Esas usted? 4 universidades. Exactamente. Bueno, hay más universidades, ¿no? Y hay más universidades licenciadas y acreditadas. Y hay otras que no han sido licenciadas y que de repente se están frotando las manos, esas no, doctor Gutiérrez. esas no tienen por qué regresar. La reforma no se ha parado. Pero se señala que este podría Pero facilitarles el camino, eso? que esta sentencia del Tribunal la Constitucional. ley es constitucional, la ley de reforma universitaria no ha sido derrotada, no ha sido derogada. La ley se mantiene, los estándares de acreditación, la formación y capacitación de los docentes, todo se mantiene igual. El proceso de reforma continúa en marcha. El tribunal no se ha pronunciado sobre los objetivos y la calidad académica. El tribunal únicamente se ha pronunciado a expensas de una demanda de condicionalidad sobre la composición de la SUNEDO. Únicamente. Y así como hay un consorcio, también hay otras universidades que piensan lo contrario. Lo que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad. Y la institucionalidad demanda, ciertamente, que nosotros aprendamos a reconocer las instancias que configuran las instituciones. Ciertamente el Congreso puede desaparecer muchas instituciones, porque es su función legislativa. Puede reemplazarlas. Puede, qué sé yo, no sé, crear un órgano distinto al INDECOPI. Claro, es su función. Yo se lo pregunto porque para muchos, y lo hemos escuchado, el Tribunal Constitucional, el TC, ha caído en el juego del Congreso de la República. Eso es lo que se señala. Bueno, eso es para un sector que desinforma, que busca imponerse a la fuerza, que busca utilizar el sistema judicial a su favor. Y eso a mí me preocupa. Porque de esa manera, pues, ¿qué mensaje le damos a la población? A la población, si el legislador criminaliza y dice que tomar una carretera es un acto ilegal, entonces la toma, pues, porque considera que eso es injusto. Y entonces también así desacatamos la ley. Y en este caso es lo que estamos haciendo. A través de un amparo, los señores de la SUNEDO impugnan una norma, no caminan por la vía correspondiente, y eso es lo que genera es una grave tensión. Pero la vía que ha utilizado el Congreso de la República es bastante sinuosa, por decirlo menos. La vía que ha utilizado el Congreso es la vía que habilita la Constitución. Si lo hubiera utilizado... Ellos mismos se han demandado, doctor Gutiérrez. Pero vuelvo a decir... Ellos son demandante y demandado. Por eso le vuelvo a decir, ¿no? ¿Y no le preocupa que la SUNEDO utilice un amparo y paralice el debate legislativo? Me preocupan las dos cosas, doctor qué bueno, porque hay que poner las dos cosas. Pero lo que ocurre es que el otro sí tiene amparo legal, porque lo otro dice 20% de congresistas pueden plantear una demanda de inconstitucionalidad. Tan es así que el señor Huerta, procurador, ¿no? Lo que pidió al final fue que nos demoremos en la emisión de la sentencia. Porque un tanto con el silencio que expresó en la audiencia cuando se le preguntó sobre el control previo de las leyes, finalmente pudo advertir que estábamos ante una situación donde había un margen de configuración del legislador.
Bueno, habrá que esperar entonces qué es lo que va a pasar con esta situación que todavía continúa generando polémica. Vamos con otra resolución del Tribunal Constitucional que también está en este momento en el ojo de la tormenta. Sí. El Tribunal Constitucional resolvió que condenados por terrorismo pueden postular a cargos de elección popular. Y fíjese que eso me preocupa también. Me preocupa la campaña de desinformación. Justo fíjese, acabo de ver un Twitter de una señora, Gabriela... Incluso pueden contratar con el Estado. Gabriela doctor Gutiérrez, Ramírez. según el Tribunal Constitucional, Sí. es lo que se señala. Hay una señora Gabriela Ramírez que dice que ahora hemos nosotros dado cancha para que los sentenciados por terrorismo, explíquenos entonces. violación sexual, etcétera. Explíquenos. Eso es absolutamente falso. Falso. Porque nosotros nos hemos pronunciado básicamente sobre las leyes de terrorismo. Y lo que hemos hecho es esencialmente evaluar casos concretos, donde no podemos nosotros tampoco postergar de manera absoluta, totalitaria, ¿no? El principio fundamental que está en la Constitución, que se llama la resocialización. Cuando un sentenciado por terrorismo que tiene 20 años, luego después cumple su inhabilitación por 20 años, o uno que esté inhabilitado perpetuamente, tiene la posibilidad de que a los 20 años se le pueda revisar la pena de inhabilitación. Y esto lo que hace es que el juez tenga que determinar que haya cumplido el íntegro de la reparación civil, que esté readaptado a la sociedad, que pueda no sea un peligro para la sociedad. Al final el juez determinará si es que es posible o no que esa persona vuelva a ser una persona que ejerza sus derechos. Estamos hablando de penas altísimas. Estamos hablando de un sujeto que a los 25 años comete un delito de terrorismo y que a los 55 se va a revisar su condena por un juez. Y eso lo hacemos en base a los estándares internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque tenemos que prever que no haya una condena contra el Perú y al final tengamos una incertidumbre o un vacío jurídico. Pero comprenderá usted que este tema ha generado muchísimas La cadena suspicacia, perpetua, cuando se impuso, el tribunal fue demandado. Y al final, ¿qué tuvimos que hacer? Las cadenas perpetuas tener que evaluarlas a los 35 años. Y hoy en día todas las cadenas perpetuas son revisables a los 35 años. ¿Ha habido algún problema con eso? Lo que estamos diciendo nosotros es que no puede haber inhabilitaciones perpetuas, que tienen que ser revisadas también, porque es un estándar internacional. Porque no vamos a esperar que nos condene la Corte Interamericana para poder reaccionar. O sea, estamos actuando dentro del margen de la constitucionalidad y con claro respeto a los derechos humanos y con absoluta imparcialidad. Porque eso es como hemos demostrado en otros 8 meses que hemos actuado este Tribunal Constitucional. Para que nos quede claro entonces, doctor Gutiérrez, un condenado por terrorismo, se me ocurre en estas próximas elecciones, ¿no?, que se van a definir en las siguientes semanas, ¿puede o no postular? No, no puede. Porque No puede. tendría que ser levantada su inhabilitación. Y eso dependerá depende del Poder Judicial. Depende del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tendrá que evaluar que pagó el íntegro de la reparación civil, que son astronómicas, bien altas, por cierto, que se les impone a esta población penitenciaria. Y si es que cumple con los parámetros de readaptación, habrá que hacer un examen psicológico, un examen hasta psiquiátrico. Es potestad del juez. Pero estamos adecuando los estándares internacionales para poder demostrarle a la sociedad que, bueno, estamos avanzando. Una sociedad democrática tiene que resguardarse sobre márgenes de razonabilidad. Para que quede claro entonces, la última palabra en estos casos la tiene el juez, el Poder Judicial. La tiene el juez. El Poder Judicial. El Poder Judicial. Correcto. Hay otra sentencia que también es muy importante porque tiene que ver con discriminación. Correcto. Es la que se refiere al tristemente célebre muro de la vergüenza, ¿no? Y precisamente por eso venía, ¿no? Sí. Y bueno, qué bueno hablar de todo esto porque realmente, Sí, como les dije, sí. a veces cunde la desinformación, ¿no? Se nos ha criticado también de que estamos abriendo el erario público por iniciativa de gasto, no sé si se lo recuerda con una sentencia. Por supuesto. Pero nadie olvida que esa sentencia se da sobre la ley de emergencias de salud y se da para reivindicar a cientos de trabajadoras enfermeras que trabajan con suplencias, es decir, sin ningún tipo de derecho, y muchas han muerto durante el COVID. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional básicamente es señalar que en proyección, siendo derechos laborales, el Estado debe tener el deber de nombrarlas en sus cargos. Y por tanto se abre una posibilidad sobre la base de los derechos humanos. Eso es perfectamente posible y compatible con un régimen limitativo. Vamos Pero en lo más al de tema del fondo, muro de estoy la hablando bien vergüenza. rápido porque comprendo que hay No se márgenes preocupe, de tiempo. doctor Gutiérrez, sí. Y es El que muro también de la el tribunal vergüenza. ha cerrado este año con una sentencia sumamente importante. Sabe, ha estado dando vueltas 4 años en el Tribunal Constitucional claro, sin claro. que tomen una decisión. Hemos tomado una decisión unánime de que el muro que divide La Molina con Villa María del Triunfo tiene que ser derribado en un plazo
breve, ya lo dirá la sentencia exactamente. ¿Por qué razón? Porque lo que muestra no solo es un atentado a la libertad de tránsito, sino sobre todo es un muro discriminatorio, porque divide dos clases sociales. Y eso es inadmisible en una democracia contemporánea. Y por tanto, más bien, estamos tratando desde el Tribunal Constitucional de contribuir a la paz social. Esto no significa que vamos a dejar margen para las invasiones. Todo lo contrario, exhortamos a que se dicten leyes represivas del tráfico de terrenos y que en ese ámbito, en esos espacios públicos, haya parques o espacios de recreación que además, que doctor finalmente Gutiérrez, formen un alianzas. derecho constitucional, ¿no? Derecho a libre tránsito. En efecto, pero más que todo es el tema del mensaje de vulneración de la igualdad. No puede ser que dividamos a los peruanos por clases sociales. Claro. Eso es inadmisible. Ya no ocurre en ninguna parte del mundo. Esta sentencia creo que va a dejar un precedente sumamente importante y más bien diríamos que los poderes públicos y la sociedad civil deben enrumbar en eso, en búsqueda de diálogo, de paz social, de entendimiento, de tolerancia y de respeto a las instituciones. ¿Cuánto tiempo se tiene para hacer cumplir esta sentencia? Claro, se tiene que publicar todavía, obviamente, es un procedimiento. Esperemos que se publique. Lo que ocurre es que la tradición en el tribunal ha sido las causas votadas por principio de transparencia, para que no la opinión pública no piense que se están cambiando los votos, etcétera. Se dice en el momento que lo que se votó y el sentido como del un fallo, adelanto de la como un sentencia. adelanto, pero la sentencia Correcto. se publica después de que se colectan las firmas y todo ese proceso. El plazo para el retiro del muro es de 180 días una vez que se publique la sentencia. 180 días a partir de la publicación de la sentencia. ¿Por qué se demoró tanto en resolver este tema, doctor Gutiérrez? Esos son los temas que quizás tenemos como país, ¿no? El país dividido desde los inicios de la República. Tenemos realmente una postergación de los aspectos sociales, de la lucha por la igualdad, por los derechos sociales, y los postergamos. Y eso es lo que queremos cambiar. Y eso es el trabajo que esperamos hacer el próximo año, también en el Tribunal Constitucional. Tenemos muchísimos casos sociales que definitivamente vamos a guardar la absoluta independencia y fortaleza para poder resolver por el fondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Gracias, Jorge. El doctor Gustavo Gutiérrez, magistrado del TC, del Tribunal Constitucional en todo